Bien, estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Preparándonos para entrar al aire, estábamos, la verdad, ya calentando motores, como podríamos decir, utilizando un lugar común. Yo diría que desatando la memoria y la nostalgia, que de todo eso está hecho Crónicas de ayer y hoy. Y ya estábamos preparando, madurando los temas porque se preparan con suficiente tiempo. Así es nuestro equipo de trabajo. Con esto quiero decirles, estimados televidentes, amigos radioescuchas de 1510 AM, de Opus 102.1 en frecuencia modulada y de estaciones regionales, pues ya estamos en un programa más de Crónicas de ayer y hoy. Cuando digo esto y me refiero a radio, es porque a partir de las 22:10 de la noche, este programa lo van a estar escuchando por radio, pero por televisión ya estamos ahorita a sus órdenes, y en todos estos campos o medios de comunicación nos mantenemos a través de las redes sociales todo el tiempo que gusten, porque también mis compañeros están todo el santo día metidos en redes sociales, como se acostumbra en estos tiempos. Y ya aprovecho para saludarlos justamente a Juan José Silva. Juan José, qué gusto saludarte. Déjame saludarte. Buenas tardes, maestro. De nuevo es un placer y un honor estar aquí. Oye, pues bueno, vamos a hablar ahorita de muchas cosas, pero ya te voy a decir ahorita por qué te felicito y por qué felicito a Leonardo Martínez, que ya se quedó, ahora sí tu apellido. Ya quedó bien, Debe ya. ser Leonardo Martínez. Ya nomás es Leonardo. Y pues tenemos que decirle, pues Héctor Jaime Treviño, nuestro gran historiador, nuestro decano aquí en nuestra sombra tutelar. Razones inherentes a su trabajo lo mantienen alejado no solo de esta televisora, sino de esta ciudad. Le deseamos suerte en todo su trabajo y sabemos que la tendrá como consecuencia de lo profesional y de lo entregado que es a su trabajo. Ya estará con nosotros en la próxima emisión. Pero por ahora, pues ya entramos prácticamente en materia. Vamos rápidamente a recordar algo de las efemérides para que ya vayamos platicando. Y empiezo con las nacionales. A partir del 17 de noviembre de 1872, cuando es declarado presidente interino de México don Sebastián Lerdo de Tejado, de 1872 a 1876, 4 años. Él asume la magistratura después de que le da el infarto de miocardio al presidente don Benito Juárez, aquel aciago julio de 1872. Le tocó abordar una época muy aciaga, una época, acabábamos de salir de la intervención francesa, la nación como república apenas, era una segunda independencia, apenas se estaba consolidando, pero todavía los ilustres militares que ayudaron a derrotar al invasor francés querían el poder, entre ellos el ubicuo, el célebre militar valeroso mexicano don Porfirio Díaz. Él encabeza la rebelión de la Noria. ¿Quieres decir algo, Leo? Sí, apuntábamos que Sebastián Lerdo de Tejada inicia su vida académica en el seminario. Primero, bueno, yo creo que era el escape, ¿no? O la política, o la milicia, o el sacerdocio. Entonces ahí inicia, pero pues bueno, no le va el hábito. El hábito, entonces se decide por las leyes, ¿no? Y ahí es como va empezando a subir peldaños hasta llegar a ser prácticamente la mano derecha del presidente Juárez como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, en su momento, cuando Juárez fallece en aquel tiempo, bueno, llega a ser el presidente interino, ¿no? Ahí que bueno, ya se establece y empieza, pues, ya Porfirio Díaz empezaba como que a ver qué pasaba. Entonces ya con la siguiente efeméride vamos a amarrar más las... Junto con su hermano, ¿no? Miguel, maestro Robles, descendía de una larga trayectoria familiar de servicio al Estado. Los dos fueron prominentes liberales, ayudaron a la génesis o a la redacción de las leyes de reforma, aquellas leyes que separaron al Estado de la Iglesia y que después dio lugar a la sangrienta guerra de reforma entre conservadores y liberales. Pues los conservadores tenían un lema que era religión y fueros, y los liberales querían separar toda la vida civil, toda, desde la administración de cementerios hasta el registro público, a los registros civiles, desde la enseñanza que fuera laica, quitarle todo el poder a la Iglesia Católica. Desgraciadamente eso ocasionó 3 años de una guerra sangrienta que convulsionó al país, y 2 años después viene la invasión francesa. Fíjate qué importante lo que acaban de mencionar y de sentenciar ustedes. Empiezo por lo que dices de Porfirio Díaz. Satanizado en términos comunes
y ya tú lo reubicas. Aquí ha sido redefinido Así Porfirio es. Díaz y reubicado. Ya esto es un halago. Lo digo, estimados televidentes, porque de alguna manera lo que se hace aquí es una revisión histórica a los ojos ya de la actualidad. Y esto para que entendamos que nuestra historia es contradictoria, es paradójica, porque así es la historia y así somos los seres humanos. Toman ustedes otro ejemplo, déjame decírtelo nada más, por favor, que es el caso de la iglesia. ¿Cuánto hemos reconocido aquí la labor de los franciscanos, Los dominicos, los dominicos, agustinos, todo eso, y el papel de la iglesia en la cultura, de la iglesia católica en este caso, por extensión el papel del cristianismo en la iglesia, pero también tenemos que decir que provoca la guerra de los cristeros? Estoy citando puros materiales que ustedes han analizado y dicho aquí, y esto me gusta muchísimo porque no hay contradicción en lo que decimos, hay paradojas, hay encuentros y hay sombras y luces. Esa es nuestra historia de México y esa es la historia del hombre. Incluso desencuentros. Lerdo de Tejada se opone a la reelección de Juárez, creando el partido lerdista. Entonces, ahí vemos cómo la historia oficial nos hace que todos son amigos. Que era un monolito, era monolítico, pero no, o sea, cada miembro del gabinete o cada liberal tenía sus propios intereses, ideales, motivos y sus facciones. Entonces acá Lerdo, ahora sí que como luego vulgarmente dicen, patea el pesebre, le da la espalda a Juárez. Juárez es reelecto y Juárez, digo, a lo mejor en un gesto de amabilidad le dice, no, hombre, vente, olvidemos todo, vas a formar parte de mi gabinete, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, los desencuentros y me vuelvo a encontrar, claro, oscuro, o sea, y eso es lo bonito de nuestra historia y eso es lo padre de poderla revisar, como usted dice, ¿no?, con cierta certeza, no subjetivamente. Y a los ojos ya de las nuevas documentaciones, día a día se está descubriendo nuevas fuentes y rectificando la historia. No podemos hablar del México moderno sin Porfirio Díaz. Simplemente la paz, después de 70 años de caos, de invasiones extranjeras, de guerras civiles, él asume el poder, claro, lo asumió en una sangrienta revolución que fue el plan de Tuxtepec. Y de la Noria contra Juárez también. Ese fue en 1872, fracasó, pero triunfa en 1876, pero lo primero que hace es meter la paz, si quieres fue la paz de los sepulcros. Él muchas veces dijo que tuvo que derramar un poco de sangre mala para que la sangre buena perviviera y la sangre buena fructificara, pero simplemente también dejó esa infraestructura, 22 kilómetros de vías férreas. Nadie lo ha hecho y nadie lo hará. Fíjate que claro, yo nací con la memoria de mi abuelo. Él nace en 1880, es ministro de la religión cristiana en San Antonio de las Alazanas toda su vida y muere en 1980, un mes antes de que cumpliera 100 años. Y recordaba a Porfirio Díaz y no por otra cosa y decía, mira hijo, y me decía muy emocionado, vivimos en paz todo ese tiempo, vivimos en paz, porque le había tocado también las guerras desde 1880 que nació él. Entonces resaltaba. Simplemente por eso merece ser recordado, sí, por la paz. Fíjate. Si quieres fue una paz porfiriana, fue una paz pretoriana, una paz muy dura, pero fue paz. Claro. Y permitió que fluyeran las inversiones, que el campo volviera a reverdecer y producir y que las ciudades crecieran. Las clases medias crecieron. Claro, también creció la pobreza, empezó el proletarismo en forma de los obreros que vinieron a las fábricas, pero esa es otra historia. Y lo que se le pone de enmienda de alguna manera es que se perpetuó en el poder. Bueno, ese es los diversos rostros del hombre. ¿Quieren que pasemos a un siguiente recuerdo? Adelante, maestro. El 17 de noviembre de 1891 muere en la Ciudad de México José María Iglesias, otro presidente de México, de 1876 a 1877. Saltan las fechas tremendamente, un año. A él le tocó, en cierta forma, entregar el poder. Don José María Iglesias, ilustre liberal, abogado de profesión, descendiente de una de las más ilustres familias de la Ciudad de México, también abrazó la carrera de la jurisprudencia del derecho y también fue uno de los pilares apoyando a don Benito Juárez en aquel largo viaje hacia los desiertos del norte. El don Benito Juárez y su pequeño gabinete acosado por las tropas invasoras, pero don José María fue uno de los puntales jurídicos, de los puntales de la legalidad que permitió sobrevivir al Estado mexicano. Desgraciadamente se precipitan las cosas, estalla la revolución de Tuxtepec, de nuevo por don Porfirio Díaz, y a él le toca enfrentar las últimas batallas, y desgraciadamente al ver que ya la revolución triunfante tocaba las puertas de Ciudad de México, renuncia y se va a la ciudad de Nueva York.
Allá muere. Sí, Un muere dato- y luego lo traen. A la rotonda de los hombres ilustres. Así Un es. dato interesante. Iglesias, un fiel aguerrido en contra de la guerra contra Estados Unidos, que incluso propuso, hay que continuar la guerra hasta recuperar lo que perdimos. O sea, no nos podemos quedar así. Él se enrola en un periódico que se llamaba Siglo XXI y desde ahí tiraba muchas directas, indirectas y claras y oscuras contra Santana. En relación a que pues él tuvo la culpa, él fue el que lo perdió, que ahora lo recupere, México debe de seguir en la lucha contra Estados Unidos para recuperar esos territorios y hacía mucha crítica hasta que Santana dijo, a ver, ciérrenme ese periodiquito Sí, lo con toda su gente. clausuraron y lo arrestaron. Entonces ahí es donde, bueno, ya le calma tantito y ya se hace a la sombra de Juárez y pues cabalga directo hasta estos años en donde ocupa la presidencia. Y bueno, como dice Juan José, a él le toca terminar con este periodo, podríamos llamarle reformista de la gente de Juárez, de las ideologías de Juárez. Y bueno, finalmente Porfirio Díaz se hace del poder, ¿no? Entonces, vimos una línea de tiempo en estos dos presidentes, la amarramos con Porfirio Díaz y la vamos a continuar con la Revolución Mexicana. Nada más quería apuntar algo, maestro. Me viene a la memoria la orquesta típica de Lerdo de Tejada. Claro, sí. Creo que era Miguel Lerdo de Tejada, hijo de Miguel, el hermano menor de, Así me lo estabas don comentando ahorita, Sebastián. es cierto. Y me comentabas algo de Tatanacho. Sí, tuve el privilegio de conocer a Tatanacho en la Alameda Central de la Ciudad de México, todavía dirigiendo la orquesta típica. Tatanacho fue el director, pues no sé si el directo heredero, no me acuerdo en estos momentos, pero dirigió la orquesta típica que la fundó Lerdo de Tejada, justamente. Y Tatanacho, uno de los grandes compositores Sí. populares del siglo Tantas. XX. Me viene a la mente una hermosa canción que yo la escuché en mi niñez, 3 veces nunca. Era una canción de amor muy nostálgica, interpretada en los años 70 por Oscar Chávez. ¿Cómo va? A ver, Era, recuérdame. nunca creí merecerte, nunca, porque nunca, sin tu nunca. risa ya no sé qué hacer. Eso por ahí va, exactamente, eso es. Bueno, pues ese es ya Tatanacho, hasta lo estamos cantantes recordando aquí aquí. tenemos, ¿no? Vamos a ir una pausa, habremos que hacer algún comentario, entre otros que ustedes lo sugirieron aquí atinadamente ya, el papel de los medios, particularmente de los periódicos, en el devenir del país. El hijo Y esto del será aguizote, me cuando acuerdo. hablemos ya de la Revolución Mexicana, que es un tema central y capital del programa de hoy, por obvias razones. Pausa. Continuamos, estimados televidentes, en este programa de Ayer y Hoy, previo a que celebremos un aniversario más de nuestra Revolución Mexicana, poner de nueva cuenta las redes, los teléfonos, redes sociales a sus órdenes para que se comunique con nosotros, para que vaya amasando, recordando, calentando, revolviendo la historia de nuestra patria, porque es lo mismo que también nosotros movernos, agilizarnos, rectificarnos, arrepentirnos, felicitarnos, en fin, todo lo que ocurre en torno al devenir del hombre. Hágalo por redes sociales, hágalo por los teléfonos, comuníquese con nosotros a este programa. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por nuestra casa televisora y también por 1510 de AM, la estación de frecuencia Radio Nuevo León. AM, quise decir AM, perdón, Radio Nuevo León, que tiene las 3 estaciones AM, estaciones regionales, y Opus 102.1, perdón por mi dislate. En fin, comuníquense con nosotros de la manera que busquen, y les recuerdo que este programa en radio lo podrán escuchar a partir de las 10 de la noche. El 14 de noviembre de 1908 nace en Monterrey, Nuevo León, el ave de las tempestades, don Lorenzo Garza, quien triunfó en México, en España. Y si dice que nació en México y que aquí digan en Monterrey, bueno, pues hay que recordar a Armillita, que fue uno de sus rivales más encarnizados y con mayor calidad. Ahí estamos viendo imágenes. Una serie de fotografías en donde ahí viene todo su recorrido con mucha gente, muchos toreros de la época también. Entonces nos decía Juan José que tuvo su alternativa o su inicio. Su debut, una inolvidable tarde de octubre de 1927 en la hoy desaparecida Plaza de Toros Monterrey, que actualmente, esta Plaza de Toros estaba situada. Perdóname, ahí está la que estamos viendo justamente. Así es. Que esa era la imagen de él. Bueno, ahí ahorita vemos una fotografía conmovedora donde su madre le dio la bendición
el día que él debutó, octubre de 1927, si la memoria no me falla. Pero él debuta en una plaza que todavía existe. Cita en la calle de Porfirio Díaz entre Ruperto Martínez y la calle de Arramberri. Actualmente donde era la arena o donde era el Coso, actualmente es una vecindad. Mira, ahí está la foto justamente. Ahí está, es muy conmovedora. En la parte de atrás me llama la atención, es la Virgen Negra de Czestochowa. No sé si la ven, arriba, Sí, arriba de la mano derecha de la madre y arriba de la cabeza del matador. Polaca de Czestochowa, así es. Del Papa Juan Pablo II. Sí, es la Virgen Negra del santuario de Czestochowa, cerca de Cracovia, en el suroeste de Polonia. Pero quiere decir que aquí también hay una devoción, al menos en el noreste, por lo que he investigado. Pero bueno, no nos salgamos. Les decía que si todavía los amantes de la historia quieren ir a ver lo que fue de la Plaza de Toros Monterrey, actualmente es una vecindad. Es Porfirio Díaz entre Arramberri y Ruperto Martínez, atrás de un hospital, el Hospital San Vicente. El Hospital San Vicente, pero hay que decir. la gente en verano, los que viven en esa vecindad, toman el fresco, donde en su momento se derramó sangre, durante su momento hubo muestras de un gran valor de los matadores, de los novilleros. Ahí murió, me platicaba. Ahí murió en febrero de 1922 el fundador del Hotel Ancira, don Fernando Ancira Sánchez. Me decía alguien, ¿él era torero? No, él estaba sentado atrás de lo que le llaman el redondel, pero tiene un nombre. Barrera. De barrera, atrás de barrera. Barrera En una tarde fresca de verano del 22, el toro que está siendo toreado o el que está siendo ahí lidiado, saltó la barrera y le dio un pitonazo en la ingle, en la parte izquierda, en la ingle. Entonces murió de un pitonazo, murió desangrado a pesar de que sin ser torero, era amante. Entonces, en ese desgraciado accidente murió uno de los grandes capitanes de empresas, saltillense por nacimiento, regiomontano por adopción, don Fernando Ancira Sánchez, fundador del Gran Hotel Ancira. Que por cierto ya no es Ancira, ahora tiene otro nombre. Sí, y varios nombres ya pasaron por ellos, pero ese es muy bonito recuerdo el que estás diciendo. Después, en 1930, un empresario taurino se lo lleva a la Ciudad de México y ahí con gran pompa debuta. ¿Y sabes quién estuvo ahí? El maestro Armillita. Ese que le dio la alternativa. Justamente le da la alternativa el maestro Armillita. Así es, pasan los años, consolida su carrera y se va a la madre patria, y es en la famosa Plaza de Toros de las Ventas donde ya entra al Olimpo taurino. Entre otros, a él se le debe la frase en el medio taurino de que el torero, aparte de serlo, hay que parecerlo. Claro. Y decían de él que lo veían caminando por la calle, por donde fuera, y que decían, ese es torero, al margen de que no lo conocieran de pronto. Se dice que caminaba con un garbo y una prestancia. Él se va a la Ciudad de México, él pasa los últimos años creo que en la colonia, en una casa de la colonia Condesa o La Roma, no recuerdo, pero dicen que de tarde en tarde lo veían caminando por esas hermosas calles de la Ciudad de México. Y ahora lo pueden ver, no sé si con esto o con esta. Es con la derecha. Con la derecha. Hay una plazuela atrás de la iglesia. En la esquina de Zaragoza y Washington, donde estuvo el emplazamiento de la Plaza de Toros Santa Lucía, a fines del 19. Y actualmente hay otros, creo que hay otros bustos de otros ilustres toreros. Una plaza ahí. Pero él es el que resalta, él ¿no? Atrás de la iglesia de Zaragoza, la inaugura. Atrás de la iglesia del Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. ¿De quién será la estatua? No recuerdo de momento. El autor es Cuauhtémoc Zamudio. Del maestro Cuauhtémoc Zamudio. Pues no hay problema. De él es todo Monterrey, escultóricamente hablando, ¿verdad? Casi no hay todo. más, pues sí. Tan fácil. Saludos le mandamos al maestro Cuauhtémoc Zamudio, donde quiera que esté. A su hijo también, que ha estado aquí con nosotros, les enviamos un saludo a los dos, un orgullo tenerlos con nosotros. Bueno, 18 de noviembre de 1898, nace en el rancho Las Cuevas, en Iramuco, Guanajuato, José Fidencio Constantino Cíntora. Nuestro niño Fidencio, ¿no? Que ya abundamos de él. Mucho en el programa que se le dedicó a él, que incluso trajimos veladoras y todo, muy padre el asunto. Entonces, bueno, el niño Fidencio, que conocemos su historia, sabemos que fue un curandero fuera de serie, que vivió en la zona de Mina, Espinazo, y que hizo muchas curaciones, sus métodos muy poco ortodoxos, y que bueno, se ganó ¿cómo decirlo? Que el mismo gobierno, por medio de la Secretaría de Salud, pues prohibiera sus técnicas,
Incluso le pusieron por ahí una demanda, una denuncia Hubo por un ejercer. debate en el verano de 1932, hubo un debate en los periódicos de Monterrey de la época, El Porvenir, El Norte, El Más Noticias, donde denunciaban a ese charlatán, donde se denunciaba vivamente la opinión pública, lo denunciaba por seducir a las masas y cobrarles aparte. Entonces, por ahí creo que tú en el archivo ya tienes un... Me encontré un expediente donde se le hace la misma Secretaría de Salud le hace la denuncia, le arman un expediente. Y le hacen una visita ya a campo. Visita y lo mandan traer. Entonces él argumenta en su defensa que el hospital civil no tiene la suficiente capacidad para recibir a tanta gente. 2, él argumenta que no cobra, por lo tanto la gente que al no tener dinero va con él, porque los hospitales cobran mucho. Y les pagaban en especies, la gallina, el puerquito. Claro. Pero su fama de taumaturgo, esto es un curandero por razones más allá de la ciencia, fue tal que llega a oídos del presidente de la Valles. República. Bueno, expresidente en ese momento, don Plutarco Elías Calles, se dice que él padecía de una enfermedad secreta, una enfermedad venérea, pero es fama que se tiende un ramal desde la estación del ferrocarril que va de Saltillo a Piedra Negra, se tiende un ramal para llegar directamente a Espinazo, Nuevo León. Y todavía está el ramal, todavía está ahí la vía muerta, Claro. pero es fama que llegó el tren Olivo, el tren presidencial, y lo acompañó el subsecretario Joaquín Amaro, el que era entonces secretario de guerra, y el subjefe de Estado Mayor, que era Lázaro Cárdenas. Ellos fueron testigos de la curación. No sé qué tan exitosa sería, pero sí fue decisiva para el posterior impulsar a nivel nacional. 1928 vino Elías Calles con el niño Fidencio, entonces toma fama y este niño o muchacho, ¿no? Niño porque se comenta que no desarrolló sus características sexuales normales. Padecía entonces, de la tiroides. Algo así, entonces, bueno, por eso se le llamaba niño, pero sí mucha gente lo acusaba de charlatán, el mismo gobierno. Un saludo a Felipe Montes, que entre otros abreva en la figura del niño Fidencio con un libro que se llama El Evangelio. Libro, así es, el Evangelio del Niño Fidencio. Extraordinario. Magnífico. Incluso reconocerle que el libro lo arriesgue con la pura portada icónica del Niño Fidencio, sin el título, sin autor, sin nada. Comentaba que fue a hacer una investigación al campo y casi lo lapidaron. ¿Sí? Y aquí en el Auditorio San Pedro también le fue no muy bien. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro y continuamos en Crónicas de Ayer y Hoy. Muy bien, pues resulta que también nuestros personajes, nuestros protagonistas de Crónicas de Ayer y Hoy fueron también protagonistas de un extraordinario suceso. No es extraordinario simplemente porque rompe con la rutina, pero en ellos yo diría que no es extraordinario, es común, porque en todo han tenido éxito. No lo digo para rebajarlo esto, sino lo digo para, al contrario, concederle más mérito, porque esto que yo pudiera juzgar como extraordinario, en ellos es habitual. Resulta que pues Leyendas Extraordinarias y su proyecto con Turismo del Estado de Nuevo León, que es Nuevo León Extraordinario. Así es, sí, es un organismo de la CODETUR, de la Corporación de Turismo. Extraordinario suceso, platíquenos por favor de él, porque yo quiero que pues nuestro público sepa que si ya estuvo este evento y con muchísimo éxito como han sido los anteriores, vendrán próximos a los cuales pueden sumarse. Seguramente van más. Ahí un agradecimiento al licenciado Miguel Cantú, director de Turismo de Nuevo León, a la licenciada Victoria Escamilla, a la licenciada Celsin Vázquez, Agustín Flores y Karen Dávila de Nuevo León Extraordinario, que nos invitaron, ¿no?, a platicar de leyendas el 11 de noviembre. Y ahí estamos viendo imágenes, 500 personas, maestro, 500 personas estuvieron acompañándonos a pesar de la lluvia, a pesar del frío. Estuvimos platicando, estuvimos hablando de Don Fermín, de la muchacha que le abrazó el diablo. El Rincón del Diablo, las dos veladoras. Era una noche inclemente, maestro, y esperábamos era viernes, hacía frío, 14 grados, claro, con una lluvia pertinaz que se sentía mucho frío, calaba hasta los huesos. Esperábamos un máximo de 50 personas, pero gracias sorpresa, llegaron más de 500. Alguien me dijo, estás exagerando. Bueno, no las contamos, pero era tan numeroso que se hicieron cortes de tráfico. Y la romería abarcaba por Abasolo, desde Naranjo
hasta Cos. Era increíble. Ahí podemos observar escenas donde va la gente, los amantes de la historia. ¿Cuál es la idea de la Codetur? Es revivir el turismo, pero el turismo histórico, quitarle ese estigma de que nada más hay bares y hay cantinas, antros. No, también hay mucha historia. Estuvo muy interesante y, insisto, mucha gente, ya después saliendo de la catedral, del callejón de la catedral, nos fuimos por la macroplaza platicando las historias del lugar, la casa de Sosaya, los edificios icónicos, el palacio municipal, hasta llegar al teatro, y ahí en el teatro estuvo muy interesante, la gente no se iba, seguía ahí con nosotros, entonces nos fue genial. Agradecer a Turismo, a Nuevo León Extraordinario, la oportunidad que nos dan de trabajar en esto, y bueno, pues esperamos la segunda parte, ¿no? A Protección Civil, Protección Civil del Estado, también, que a Fuerza Civil, apoyándonos para que a no la Policía de Monterrey problema. también, por ahí. Entonces, quedó genial, y bueno, ahí va el diablo, ahí lo vemos partiendo plaza, ¿no? Como ayer un sereno. Y el sereno también. Y las 12 y sereno. Y estuvo muy padre, ahí estuvimos platicando, entonces agradecidos con Turismo, y bueno, pues esperemos pronto haya otro evento igual, ¿no? Fíjate que el número de asistentes es muy valioso por lo que ustedes dicen para un evento de estos, pero para el que quiera dudarlo, hay que entender simplemente que al escenario al aire libre del Teatro de la Ciudad, donde ustedes estuvieron al final, estuvo lleno. Claro, y las ahí le caben no más de 500 personas. Sí. Entonces ya eso simplemente desmentiría. Pero bueno, el valor fundamental o el valor más importante de esto no es el número de personas, que sí lo es en sí mismo, sino el hecho de que en ese día inclemente, la verdad, con mucho frío, se haya reunido tal número de gentes, no haya decrecido el entusiasmo y hayan quedado satisfechos. Esto es extraordinario. ¿Sabes quiénes fueron los que más nos cuestionaban en cuanto al conocimiento de la historia? Eran personas jóvenes, no eran de nuestra generación. Eran jóvenes de menos de 30 años, inclusive de menos de 20, a ti te abordaron. Andaban niños ahí que se acercaban, ahora, sobre todo por los personajes. ¿Por dónde iban? ¿Por qué te algunos? Pues que sí era cierto que don Fermín, que ahora se aparecía, historia. Porque se cuenta que don Fermín a las 12 de la noche ahí anda preguntando dónde está su casa, entonces como que, oye, para venir, ¿no? O sea, quiero venir, y bueno, eso detona turismo, no necesariamente extranjero. Podemos hacer nosotros mismos turismo en nuestra ciudad, y esta es una buena opción, turismo urbano, para poder conocer nuestra historia, divertirnos, convivir, porque luego en estos eventos mucha gente se conoce y entablan buenas amistades. Yo así conocí a Juan José, así conocí a todos mis amigos. Ahí estamos viendo el auditorio, al aire libre, algunas imágenes de la ciudad. Entonces, quedó genial. Espero pronto nos vuelvan a invitar para hacer otra cosa igual o mejor. Ustedes lo propagaron todo esto, lo difundieron, lo promovieron a través de sus redes sociales. Así es, de Monterrey, su gran historia regia. Reviviendo el ayer, Leyendas Regias, Nuevo León Extraordinario. Y bueno, la respuesta fue excelente. Y el portal de Nuevo León Extraordinario. De Nuevo León Extraordinario, no, ahí también lo estaban difundiendo. Y por cierto, continuando con tours el próximo 27 de noviembre, al filo de las 10 de la mañana, en el portón principal del Parque Fundidora. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a tener de nuevo, ¿verdad? Un recorrido histórico a la fundidora de Acero y Fierro Monterrey. ¿También con turismo? La vieja maestranza, no ya. Y ahí es en unión con el Archivo General de Fundidora. El maestro Alberto Casillas va a estar, él es el jefe del archivo de Fundidora, va a estar acompañándonos, va a estar dándonos el tour, un tour muy interesante, en donde, bueno, esperemos todos nuestros televidentes y radioescuchas nos acompañen, ¿no? Va a estar muy bueno. El portón principal. Está en la avenida Fundidora, y donde topa lo que es Tapia, o de ahí se conoce como Adolfo Prieto, la calle. Sí, es entre el hotel y la entrada principal a Fundidora. Ese pasillo, ahí nos vamos a conjuntar, y de ahí salimos a las 10 de la mañana. Los esperamos, ropa cómoda, tenis principalmente, porque sí vamos a caminar. Entonces esperemos nos acompañen y sigamos conociendo nuestra historia, ¿no? Recibimos por ahí saludos y quiero apropiarme de ellos. La señora Evelina Gutiérrez, entre otras, y alguien más me decías, debo agradecerle. A la señora Edna Valdés, que siempre es una de nuestras más fieles seguidoras. Enhorabuena, de veras, un lujo tenerla con nosotros. Y a Evelina Gutiérrez, Evelina, me habías dicho que no ibas a ir, que te sentías muy mal, y mira cómo ella andó. Qué bueno, eso es señal de que ustedes saben mover y saben... De que hay un entusiasmo por conocer a nuestro glorioso pasado de la ciudad. Y sobre todo las leyendas, que es lo que la gente está ávida de conocer, de saber, Y muchas veces la leyenda tiene un sustrato histórico que es muy dable a encontrar la evidencia, en forma de expedientes, en forma de crónicas, de relatos en periódicos. Y también qué bueno que la fantasía esta se cree. Bueno, nosotros acabamos de revivir nuestro programa de leyendas y la verdad que cabe felicitar a todos los que lo están realizando porque
ha vuelto con muy buenos ímpetus, la Con verdad, mucho brío. extraordinario, qué bueno que así sea, nos da muchísimo gusto, y bueno, también decirles que pues ahora tienen estos días para que ustedes vivan de la mejor manera posible, o mexicanista posible, si se quiere, el Buen Fin. Yo manejaba en la mañana una frase de un pensador español extraordinario, Fernando Savater, que dice que la gente entre más culta gasta menos. Amigos del Buen Fin, perdónenme que lo diga, pero y es cierto, porque a través de la cultura, de la lectura, de la música, del baile, de la danza, satisfaces todas esas dependencias que de pronto impulsivas que te llevan a consumir y a comprar, y las satisfaces muy bien de manera espiritual. Aquella unidimensionalidad humana, ¿no?, que manejaba, no me acuerdo si Marcuse o Horkheimer, que decía que todos queremos lo mismo a la misma hora. Y Herbert Marcuse. Entonces, sí, pues nos queremos todos lo mismo, todos el celular de moda, todos el tenis de moda, y pues nos alejamos de lo básico, ¿no? Bueno, pues ahí está, entre otras cosas, hablando de la Revolución Mexicana, está la novela mexicana, toda la novela de la Revolución Mexicana. Desde la rebelión de los colgados, claro, o de los caídos. Mariano Azuela con Los de Abajo, José Vasconcelos, Tropa Vieja, con Ulises Criollo. Ajá. Exactamente. Y Tropa también, Vieja. Soldados de Levita. Y no solamente lectura, también muchos corridos. Bueno, te iba a decir, bueno, si aparte de la lectura, bueno, está todo el cine mexicano. Cine mexicano, Con corridos. Y Vámonos por cierto, hablando de corridos, aquí nació La Cucaracha. Nació en la ciudad de Monterrey durante la ocupación villista, que fue entre enero y marzo de 1915. Se dice que nació, no hay pruebas históricas, pero nació en una vieja cantina en Zaragoza, entre la vieja calle de Padre Mier y de Matamoros. Si quieres ahondar en eso, tú me platicabas. Fue muy interesante porque, bueno, recordemos, La Cucaracha va dedicada a Huerta. Victoriano Huerta, este presidente que bueno, comentan por ahí que no era muy afortunado en cuanto a él, su persona. Bebedor, fumador, que claro, pues también ahí la historia oficial le va a echar un poquito de mucha tierra para desprestigiarlo, ¿no? Y lograr con su objetivo. Pero bueno, cuentan que tenía incluso, bueno, no sé, ¿verdad?, una pierna más larga que otra, que tenía una serie de problemáticas internas y externas. Y bueno, muy dado también a consumir drogas. Entonces La Cucaracha pues no es otra cosa más que el mismo Victoriano Huerta, que no puede caminar porque le falta esa cosa que fumar, ¿no? Entonces, marihuana, que hay que decirlo, ¿no? Pues bueno, claro. Entonces es una versión popular y es otro de los legados de la revolución. Hay libros muy interesantes, hay películas. Eso te iba a decir, hay una película, bueno, con María Félix. De hecho, durante 3 años la ciudad de Monterrey fue el hogar ahí estamos escuchando del coronel de ingenieros Victoriano Huerta. Ahí estamos escuchando una de las canciones. Marihuana que fumar. Marihuana, le dice la raza. Entonces, bueno, por cierto, Marihuana era un rancho donde hoy es el asentamiento original de la ciudad de Tijuana. En los planos de 1872 de la Comisión Exploradora dice Rancho de la Tía Juana, donde actualmente, y es Tijuana, el rancho de la Tía Juana. Y acuérdate que en la época de la prohibición, entre 1918 y 1933, lo que fue Tijuana era colindante de la gran base militar naval de San Diego. Entonces aquí estaban todos los vicios que allá les prohibían a los marinos, a los soldados, a los civiles, se venían para acá. La Tía Juana, entonces. El rancho de la Tía Dato Juana. Interesante, ¿no? Pero bueno, volviendo con Huerta, ¿no? Sí, a ver, dime. Estuvo aquí, Huerta estuvo aquí. Fue nombrado ingeniero de la ciudad, ¿no? Fue inspector de obras públicas municipales. Ese encargo se lo dio el general Bernardo Reyes, gobernador, y a él le tocó dirigir la construcción civil del hermoso Hotel Ancira, que fue obra de 2 arquitectos franceses, Charles Arresan y Henry Sauvage. Pero la parte civil, la parte más pesada, la cimentación, la erección de columnas, fue del ingeniero militar Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que estuvo aquí en Monterrey y que, bueno, fue uno de sus trabajos, ¿no? Estar acá dirigiendo esa obra. Pero, ¿sabes por qué se fue? Le acusaron de manejar por ahí, de malos manejos financieros. Y eso motivó que el general Bernardo Reyes lo relevara, y de ahí se va a Ciudad de México, pasa a la reserva, y no es el estallido de la Revolución Mexicana es lo que le da un segundo lustre a su carrera, o una segunda aire. Entonces, y otra vez el Hotel Ancira vuelve a ser escenario revolucionario, ¿no? Cuando Villa llega a la ciudad en marzo de 1915, ¿no?
Está muy interesante esa anécdota porque se cuenta que Villa entró con todo y caballo, ¿no? A lo que actualmente es el lobby, que en aquel momento era el patio Era trasero. el patio, no es que entrara directamente al bar, sino que lo que hoy es el lobby era el establo, o era en la parte de atrás. A propósito del Hotel Ancira, por uno de esos giros extraños del destino, el 26 de julio de 1912 se inaugura con gran pompa, pero ¿sabes quién fue el que lo inaugura? El presidente Madero junto con la primera dama, doña Sarita Pérez de Madero, pero 6 meses después, en aquellas jornadas violentas de febrero de 1913, el destino vuelve a unir a Victoriano Huerta y a Panchito Madero. Los vuelve a unir en un trágico destino, pero ya los había unido en el Hotel Ancira. Bueno, ahí de las coincidencias, ¿no? De estas sucesos. Giros de la vida. Entonces, Otras manifestaciones que yo quisiera nombrar, nomás como pequeños paréntesis y para ir a una pausa, es por supuesto la música mexicana, donde están Silvestres Revueltas, por así decirlo, con Redes, donde está, bueno, todo lo que es la música mexicana, muy deseable, muy escuchable, lo pueden hacer ustedes en Opus 102, particularmente este sábado vamos a tener una programación especial por 4 horas con pura música clásica mexicana, donde hay para dar y prestar, en fin, que hay muchas formas de acercarnos a la cultura, de estar con la cultura mexicanista, nacional, a través, repito, cine, literatura, danza, lo que ustedes gusten. ¿Vamos a ir a una pausa? Vamos a una pausa. Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, compraría un vestido de seda para llevarla a bailar a mi Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía. Muy bien, continuemos con nuestras remembranzas en torno a la Revolución Mexicana. ¿Quién toma la palabra? el tren, maestro. Bueno, no, yo tomo la palabra hablando del tren. Para Sí, subirnos porque- al tren, bien hecho. El tren, medio de transporte fundamental para la revolución, las ideas, los ejércitos, los alimentos, las municiones de balas, todo eso se transportó por tren. Recordemos el tren, al menos a nivel local, ya lo habíamos platicado, 1882 llega a la ciudad, entonces la revolución también llega a Monterrey en el tren, ¿no? Villa, de hecho, llega en el tren a la Estación Unión y de ahí se va hecho bala al Ancira para empezar. ¿Y a qué vino Villa? Pues ese es el punto, ¿no? Pues vino a verse, vino a pasearse. No. Vino porque recibió quejas de que los empresarios regiomontanos estaban de acaparadores, aumentando los precios. Y bueno, él los acusó de traición a la revolución. Entonces él llega en una estadía de 7 días, el 14 de marzo de 1815, y los reúne a todos en el Salón Verde del Palacio de Gobierno. Este salón que ahora es como un pequeño auditorio, pero que en aquel entonces tenía funciones administrativas, políticas. Entonces ahí los junta y les dice, a ver, vengan para acá porque tengo la idea de que me están diciendo que ustedes están, bueno, pues
malinterpretando los precios y están dando más caro. Y se hace ahí una pequeña reunión en donde pues él les pide $1 millón, ¿no? $1 millón y le dice, no, pues ¿sabes qué, Villa? No podemos en un día o dos conseguirlos, danos un poquito más de tiempo. Está bueno, les dice, te voy a dar más tiempo, pero déjame aquí a Carlos Garza Cantú, presidente de la Cámara de Comercio, en prenda. Entonces, pues el señor se queda ahí guardado mientras los demás empresarios se van a conseguir el dinero, ¿no? No se consigue el millón, pero pues al menos se consigue una parte que finalmente en los expedientes del Archivo General del Estado está el dato de la gente que fue beneficiada. Fueron 300,000 pesos. 300,000 Fueron 300,000 pesos, pero no nada más se quedó el presidente de la Cámara de Comercio, sino se quedaron 150 prominentes comerciantes industriales, nacionales y extranjeros, y fueron amenazados de ser pasados por las armas. Pero gracias a los buenos oficios de don Raúl Madero, uno de los hermanos menores de don Francisco Madero, él tenía algo de intimidad, de amistad con don Francisco Villa, y gracias a sus buenas gestiones logró bajar la cantidad, el monto, y fueron 300,000 pesos, y también logró que se perdonara la vida, porque era fama de sanguinario de Francisco Villa, y ya él los iba a pasar por las armas, simplemente por el odio que él sentía, un odio de clase hacia los empresarios. Ahí sería bueno retomar por qué Villa se convierte en lo que se convirtió, en forajido. Villa, en su natal Chihuahua, Durango, se usaba mucho que en las haciendas los hacendados pues daban órdenes, ¿no? Y una de esas órdenes era pues el famoso derecho de pernada, ¿no? Y la hermana de Villa se iba a casar y pues el hacendado dijo, pues bueno, pues ya sabes, ¿no? Y Villa se molestó, lo mató, y esto lo obligó a huir a las montañas, a la sierra, y ahí es donde se cambia el nombre, porque su nombre original es Doroteo Arango. Doroteo Arango. Entonces claro. ahí es donde se cambia el nombre por Francisco Villa y empieza la leyenda, ¿no? de este famoso revolucionario. Otra paradoja, ¿no?, que arroja este hecho que ustedes están comentando es que si uno de los grandes aportes a la historia de Porfirio Díaz es el ferrocarril, y este es el que sirve al fin de cuentas es una de las grandes, ironías, ¿no? Para cimentar, para fomentar otro de los virajes del destino. La revolución, el destino, ¿verdad?, le trae prestigio, le trae consolida su régimen, pero el ferrocarril también determina su caída. Sí, nadie sabe para quién trabaja, diría por ahí el refrán. ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos saludos. Juanita de León de Villa Las Fuentes dice, felicidades a los conductores, son muy inteligentes e instruidos. Gracias. Qué amable. Y sí, también tenemos uno de los televidentes menciona, en referencia al tema de la revolución, ¿podrían poner la canción de la cucaracha completa? Vámonos, ya no sé si quede tiempo. Pues a lo mejor es en un programa de complacencias. Si no las logramos colocar aquí, les recordamos Opus 102.1 de 9 a 1 de la tarde, música mexicana en versiones clásicas. No será tanto lo que conocemos como música popular, sin despreciarla, sino que el tema y el contenido de la estación es de música clásica, pero hay sobradísima y preciosa música clásica. Sin embargo, ahí está nuestro Alberto de la Garza, siempre atento y presto para satisfacer a nuestro público, y ahí están escuchando ustedes como música de fondo, La Cucaracha. Ahí También un saludo a Edna Valdés, que siempre está al pendiente de Saludos, lo que estamos Edna haciendo. Dice que, como siempre, pues su programa muy interesante. Pues bueno, qué amable, que nos vean, que nos sigan. Saludos a todos los amigos de las redes sociales, Cristina, Silvia, Alma, el maestro Oscar, Carlos, toda la raza que nos sigue y que está al pendiente de lo que hacemos. Pues les agradecemos mucho, ¿no? Y a todos en general, porque pues sin ellos este programa, pues ¿quién nos ve? Nadie nos vería, entonces pues ahí están ellos al pendiente. Imágenes que estoy viendo, simplemente que me remiten al cine, La Soldadera de José Bolaños, Reed, México Insurgentes de Paul Leduc, en fin, películas que tienen que ver justamente con nuestra Revolución Mexicana. Vámonos con Pancho Villa, etcétera, etcétera. Memorias de un mexicano, etcétera, etcétera. El compadre Mendoza. Volviendo a la revolución, maestro, también no nada más trajo destrucción y muerte, sino también llevó, por ejemplo, el caso de la música de Jalisco. De Jalisco sale el mariachi, y gracias al ferrocarril, a la revolución, a las campañas, a los vaivenes de los ejércitos revolucionarios, se expande lo que es el mariachi y también el traje de charro a nivel nacional. Es cierto, hay que decir en este sentido que ya sabemos ahora, gracias a nuestro programa Palabras sobre la Mesa, que lo de mariachi no viene de marries, que es el francés referente al matrimonio, sino que viene justamente de un término mucho más antiguo, que no describe más que el tablado donde bailan los antiguos indígenas mexicanos. Todo esto en la costa occidente de nuestro país.
Muy bien, bueno, pues vamos a despedir este programa. Les queremos agradecer, estimados televidentes, que nos hayan atendido. Mi querido Juan José, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, maestro, un honor estar aquí. Saludos. Mi querido Leobardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues ya, todo genial, bien? ya estamos acabando este programa con mucha alegría porque pues, la gente nos está escuchando, nos está viendo, entonces esperamos les haya gustado. Sugerencias, peticiones, crónicas de Aire Hoy TV, Historia Regia reviviendo el ayer, Leyendas Regias, ahí estamos recibiendo todas las peticiones o sugerencias, ¿no? Por supuesto, también nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, puede ser entre semana y también nos hagan sugerencias, peticiones, temas que quieren que andemos en torno a nuestra historia y a nuestro devenir, serán siempre bienvenidos. Que pasen un buen fin de semana, siempre más cerca del espíritu que del consumo. Esa es una petición semejante. Ya, bueno, ya el tren ya nos está pitando, hay que subirnos inmediatamente. ¿Se nos va el tren? Nos vamos, vámonos. Muchas gracias a ustedes, estimados televidentes, Alberto de la Garza en la producción, mis compañeros camarógrafos, todos, un placer de veras y principalmente a ustedes, estimado televidente, amigos Radio Escuchas, gracias por seguirnos. Hoy en la noche, a las 10 de la noche, repetición de este programa por Radio Nuevo León en todas sus estaciones y la próxima semana aquí nos veremos y nos escucharemos. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, yo me voy también. Dicen que los garroteros no saben tener mujer, porque la vida la tienen bajo las ruedas del tren. Yo soy rielera, tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, yo me voy también. Tengo mi par de pistolas con sus cachas de marfil.